No nos hemos visto, pues mi nombre es Ulises Mancilla. Me encargo de reforzar la parte de razonamiento lógico matemático. Como ya se sabe, pues RM es fundamental para nuestro examen debido a que bastante participa o se involucra en los cursos de aritmética y álgebra. E incluso pues se ha visto en el último examen que en algo de geometría o trigonometría también se está involucrando. Y tú sabes que eso es debido al tipo de pregunta que ahora se está utilizando. Según lo que se tiene desde el último examen de admisión, se están enfocando en lo que se llaman las preguntas de eco, que son preguntas básicamente que se tienen que contextualizar, o sea, son como historias que tú tienes que llevarlas a una ecuación antes de desarrollar. Y eso es justamente lo que se tiene. Para poder llegar a la ecuación, ¿qué necesitamos? Algo de RM llamado planteo de ecuaciones. Prácticamente en el último examen de admisión, RM, con lo que es planteo de ecuaciones, ha sido la estrella para ese examen. Un momentito. Ok, ya. Para empezar de una vez, para desarrollar lo que nos toca el día de hoy, algo muy importante. Hace un momento te mencioné mi nombre. Ese soy yo. Ulises Mancilla Guillén. ¿Correcto? Hemos dicho que vamos a desarrollar razonamiento lógico matemático. Y vamos a empezar nuestro ciclo con lo que es planteo de ecuaciones. Planteo de ecuaciones. Algunos autores dicen que plantear una ecuación es como hacer una obra de arte, porque básicamente se diferencia mucho entre un artista y un novato. ¿Cómo plantea una ecuación un niño de primaria? ¿Cómo plantea una ecuación un estudiante que está por postular a la UNCH? El nivel de planteo es diferente, hay herramientas que un estudiante a nivel pre debe conocer. Eso es muy importante para ustedes. En seminario, justamente ya iba hablando acerca de aquellas estrategias que se utilizan. Aquí en clase voy a ser un poquito más detalloso. Voy a explicarte el porqué de cada cosa. Resaltemos que RM no solamente es desarrollarte problemitas y decirte ya, así lo haces y ya está. No. Aquí, la idea de razonamiento matemático básicamente es que entiendas el porqué de cada detalle. ¿Por qué se interpreta de esta manera? ¿Por qué se utiliza de esa forma? ¿Por qué debo de razonar de esa manera? Todo tiene un porqué, ¿ya? Y es por eso que nos va a ayudar bastante a la parte de ciencias o de matemáticas. Empecemos. Empecemos esto con una pequeña historia. Hace muchos años atrás, en la época de los romanos, todos sabemos que los varones tenían más privilegios que las mujeres. No sé si recordarás por ahí o habrás visto, ¿no? Cosa que actualmente ha cambiado, obviamente. Pero antes, ellos tenían un poco más de ventaja. ¿Sí? En esos tiempos cuenta la historia de que había un general que estaba por salir a la guerra. Y justo cuando está por partir, su esposa le dice, espérate un momento, antes que te vayas, tienes que saber que vas a ser padre. Y es tuyo, te lo juro.
Él, súper emocionado, decide posponer un par de días su viaje con el fin de que todo lo que tiene disponible lo pueda dejar como herencia para esta criatura que van a hacer y para la mamá, porque ellos serían los herederos, ¿cierto? Eso es su familia. El detalle es que cuando fue aquel personaje que se encarga de hacer el testamento, él le explicaba acerca de las leyes de esos momentos y le decía, mire mi general, si la criaturita que nace es varón, deberá recibir el doble de herencia que recibe la mamá. Pero si esta personita es mujer, deberá recibir solamente la mitad de la herencia que recibe la mamá. Pues ahí no podía hacer mucho el general, eran disposiciones por ley. Le dice, mi general, lo que usted va a dejar como herencia es 35.000 monedas de oro. Ahí pongamos una pequeña pausa. Esta historia que te acabo de contar es justamente una pregunta tipo Deco. Así son las preguntas tipo Deco. Son como historias que podrían fácilmente ser reales. Y que para poder averiguar cuánto le toca a cada uno de los herederos, tendremos que plantearlo. A eso se refiere con pregunta Deco. Preguntas que se cuentan como historias. Y nuestra tarea es el planteo. Ahora, si yo voy a plantear, ¿qué es lo primero que debo de hacer? Lo primero que debo hacer es preguntarme, ¿qué datos hay disponibles y qué datos falta conocer? Olvidaba un pequeño detalle de la historia. El testamento ya estaba hecho. Nuestro general se va a la guerra y como si lo hubiera previsto, pasan 2 meses y muere. Luego pasan 9 meses de gestación y el día del parto se escucha un llanto potente, un llanto fuerte. ¡Ñaa! Así fuerte. Y todos súper contentos porque con eso todos sabían que había nacido un varoncito. Pero pasó algunos minutos y ese llanto se hizo suave, se hizo delicado, como tú habrás escuchado alguna vez. ¡Ña! Profe, ¿qué pasó? Estaba evolucionando. No, mi amigo, no era Pokémon. Lo que pasa es que habían nacido mellizos. Y ahora sí, toca lo bueno. Tu tarea es averiguar cuánto de herencia le corresponde a cada uno. Hace un momento te decía, lo primero que se hace para plantear es ver qué datos tenemos disponible. Y lo único que tenemos disponible es la herencia que va a dejar dicho general, que hemos indicado que es 35.000 monedas de oro. Y esa herencia va a ser repartida entre ¿cuántas personas? ¿2 o 3? 3, porque es la mamá y los 2 pequeñitos que nacieron. Entonces, en realidad, ahora van a haber 3 herederos. Podríamos especificar que son la hija, la madre y el hijo. Exactamente cuánto le tocará a cada uno de ellos, no sé. Y como no sé, pero lo necesito, generalmente a esa información se le representa con letras. Eso es lo primero que se hace para plantear qué datos hay disponibles y qué datos no. Y a los datos que no están disponibles pero se requieren, se les representa con una letra. Ahora, por criterio, sabemos que si sumamos lo que le toca a cada uno de ellos, el resultado va a ser el total de dinero que se va a repartir. ¿Cierto? Pero espérate que hay un par de condiciones que faltan agregar. El varoncito, o sea, el hijo, él deberá recibir el doble de lo que recibe su madre. 2Y. Y la mujercita, que en este caso está representada por la X, recibirá la mitad de lo que recibe la madre. Excelente. ¿Todo está claro? ¿Todo está entendible? Este planteo es lo que se hace un niño
cuando termina su primaria. Así plantean los niños de primaria. Está bien planteado. Está bien. Pero es demasiado básico. Para un estudiante pre, eso no sirve. ¿Por qué? Según planteo, mientras más letras utilizas, más operativo se vuelve, más tedioso, más demoras. ¿Y tu enemigo en el examen quién es? El tiempo. Lo peor de todo es que de todos ustedes, el 90% plantea así. Te lo aseguro. Vamos a otro nivel. Pasemos a secundaria. Ya me estoy asustando ya, profe. Vamos a ver, vamos a comparar. Es que el detalle es que tienes que ver claramente cuál es la diferencia entre el planteo que haces con lo que deberías de hacer, o qué cosas tienes que aprender para mejorar. Por ejemplo, en secundaria ya nosotros tenemos una mente más abierta y sabemos distinguir cuando una información depende de otra. Lo que se llama dependencias. Por datos sabemos que el hijo recibe el doble de lo que recibe la mamá. Esto me indica que lo que va a recibir el hijo depende de cuánto recibirá la mamá. Porque el hijo recibe el doble de lo que recibe la madre. De forma similar, la hija recibe la mitad de lo que recibe la madre. Tanto el hijo como la hija dependen de cuánto recibe la mamá. Solamente a la mamá tenías que ponerle la incógnita. Y la letra que se utiliza puede ser cualquiera. Ahora, por dato, el hijo recibe el doble de lo que recibe la madre. ¿Cierto? Y la hija recibe la mitad de lo que recibe la madre. Entre los tres se van a repartir. Pero para esto tienes que darte cuenta, para que llegues a ese nivel, ¿qué dato depende de qué otro? Si logras interpretar bien, si logras entender bien el problema, todo esto lo puedes convertir en esto. Menos letras, menos tiempo. Y eso es lo que te vas buscando. Ese planteo es para un niño de primero o segundo de secundaria. Se supone que cuarto o quinto ya debe ser nivel pre. Ya debe estar a tu nivel. Profesor, no me digas que hay otra forma de plantear. Un nivel pre exige que utilices el menor tiempo para desarrollar. ¿Sabes por qué? Porque si hablamos de pre, la diferencia entre pre y colegio es que en colegio te exigen el procedimiento. Cuando te toman un examen, te califican el procedimiento, cuánto has avanzado, si has llegado a la respuesta o si estás siguiendo los buenos pasos. No, porque el profesor quiere observar cómo estás razonando paso a paso. Pero cuando hablamos de nivel pleno, ¿o acaso te califican tu procedimiento? Lo único que importa es el resultado. Y el resultado lo más rápido posible. Ahora, según pre, toda fracción en una ecuación nos vuelve lento. ¿Cierto? Las fracciones nos vuelven lentos. Porque a sacar mínimo común, despejar y todo ese procedimiento nos vuelven lentos. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Evitar esa fracción. ¿Y se puede hacer eso? Sí, con una pequeña estrategia. ¿Cuál? Sabemos que la incógnita va a la madre. Y la incógnita puede ser cualquier letra. Ahora, ¿sabías que a la incógnita se le puede acompañar de un número? No es obligatorio que la incógnita sea solamente una letra. Dicha incógnita puede estar acompañada por un número convenientemente elegido. ¿Y por qué 2? Porque como la hija recibe la mitad de lo que recibe la madre, si esto representa lo que recibe la madre, ¿cuánto recibiría la hija? Solamente m, la mitad. ¿Y cuánto recibiría el hijo? Y entre los tres recibirían 35,000. Te apuesto que esto lo haces al ojo.
7m igual a 35.000. Sacándole séptima me sale 5.000. Por lo tanto, la hija recibiría 5.000, la madre 10.000 y el hijo 20.000. Y ya repartimos la herencia. Ni siquiera es necesario desarrollar marcas clave nomás ya. A ver, desarrolla el ojo este. Tu ojo se va a voltear. ¿Ahora ya entiendes? Profesor, no sé por qué no puedo. Algunos ni esto pueden. Vamos a aprender en clase. Aquí te voy a enseñar el proceso de este punto a este punto. En seminario nos adelantamos un poquito. El día lunes estamos aprendiendo algunas estrategias como esta, porque una es agregarle un número a la incógnita para evitar la fracción. No es la única estrategia que hay en planteo, hay varias. Hay varias estrategias que a medida que vamos desarrollando vamos a ir aprendiendo. Y eso sí, eso ya es en la práctica, cuando veamos ejercicios. Lo primero, esto y trasladarnos a este planteo. Los enunciados básicos. ¿Sabían ustedes que las frases que utilizan en los problemas siempre son las mismas? Es totalmente diferente, pero la forma de planteo siempre es la misma. Y si es la misma, entonces tenemos que saber cómo se utiliza dicha frase. Vamos con la primera. Mi primera frase dice, A es el doble de B. Muchos dirán, profe, pero eso es demasiado simple. A ver. A es el doble de B. A. ¿Cómo se plantea la palabra es? Igual. El doble. ¿Qué significa la palabra de? Multiplicación. Ese planteo es correcto. Pero si tú te juegas por este planteo, corres el riesgo de ser demasiado mecánico, de plantear sin saber qué es planteado, sin entender lo que has hecho. Porque palabra por palabra no siempre se va a cumplir. Pero está bien planteado. Bueno, vale. El punto es que esa misma frase la podrías utilizar así. Si A es el doble de B, a B ponle X. A es el doble. Correcto. A es el doble. Entonces, si A es el doble de B, A depende de B. Si a B le pongo X, como A es el doble, 2X. Y como te das cuenta, si A es el doble de B, ¿quién es mayor? A. Hay dos formas para plantear dicha frase. Quiero que me respondas. ¿Cuál de las dos formas es la correcta? La segunda. No. La primera. Tampoco. Ningún. Las dos son correctas. Las dos están bien. Solo que nunca se van a utilizar a la vez. Profe, ¿y cómo me doy cuenta cuál utilizar? Ahí justamente está el detalle. Si tú sabes cuál debías utilizar, cambias este planteo por este otro. Ahí está el detalle. Profe, ¿cómo se hace eso? Entendiendo que esta forma de planteo se utiliza solo cuando inicias el ejercicio, cuando estás iniciando el planteo. Y esto se utiliza para finalizar el planteo. Tan clarito que la mayoría no entiende. ¿Qué significa inicio? ¿Qué significa final? Vamos a mostrarlo en un ejemplo. Pongo por aquí. Ana, mi nombre favorito, Ana tiene el doble de dinero. ¿Qué tiene Betty? Ana tiene el doble de dinero que tiene Betty. Pero si cada una gasta 10 soles, entonces a Ana
le quedaría, a Ana le quedaría el triple de lo que le quedaría a Betty. Oye, lo dejo ahí, porque mi objetivo no es que ustedes lleguen a desarrollar. Mi objetivo es que ustedes ahora mismito, vean cuál es el proceso que se debe seguir para plantear. El paso a paso de planteo que lo puedes utilizar en cualquier ejercicio. Primero, entendamos que un problema de planteo está compuesto por frases, varias frases, y siempre debe ser trabajado una frase a la vez. Entonces, nuestra tarea sería identificar las frases. Mi primera frase: Ana tiene el doble de dinero que tiene Betty. Mi segunda frase: cada una gasta 10 soles. Mi tercera frase: a Ana le quedaría el triple de lo que le quedaría a Betty. Hay palabras que no forman parte de la frase. A esas palabras se les llaman conectores. Se les analiza generalmente en lógica y se les dice conectores lógicos. Esas palabras no se plantean. En el planteo no son relevantes. Hay 3 frases. Hay algunas que son más grandes que otras. No tienen que ser del mismo tamaño. Tú, para iniciar tu planteo, puedes empezar por la frase que consideres más conveniente. No es obligatorio empezar por la primera frase. Es la costumbre, pero no es obligatorio. Ya que estamos en un ejemplo, veamos la primera frase. ¿Qué utilizas? Frase que ya no es necesario que vuelvas a leer. Olvídate de esa frase. Ya no la leas. Ya fue usada. Segunda frase. Cada una gasta 10 soles. Si cada una gasta 10 soles, el dinero de cada una de ellas disminuye en 10. Y por lo tanto, Ana ahora tendría solamente 2x menos 10 y Betty x menos 10. Entonces a Ana le quedaría el triple de dinero que le quedaría a Betty. Ya. Esta frase es la última del problema. ¿Qué significa? Que con esta frase el planteo finaliza. Por lo tanto, esta frase debería de ser usada ya no de esta manera, sino de esta otra. Obviamente, si doble es multiplicar por 2, triple va a ser multiplicar por 3. Y tomando esta forma, ¿cómo quedaría? A Ana le quedaría el triple de lo que le quedaría a Betty. Compara, tiene la misma forma. Solamente que vende doble dice triple. Y obviamente, donde dice Ana, colocamos el dinero que le quedaría a Ana, que es 2x menos 10. Y donde dice Betty, lo que le quedaría a Betty. Como es una expresión algebraica con paréntesis. Y ya está. Eso era lo que se tenía que hacer en ese ejemplo. Así creo que queda más claro qué significa inicio y qué significa final. ¿Cierto? Cuando una frase, o cómo se plantea una frase cuando es el inicio y cuando es el final. Entiéndeme bien esa idea y te olvidas de esto. Y empiezas a razonar de esta manera. ¿Eh? Muchas frases que guardan esta relación. De todas las frases, yo voy a trabajar aquí en clase 5 de ellas. Las más importantes, las más resaltantes. 5. Aprende meta 5 y todo lo demás se hace más simple. Para la segunda frase, hay que entender algo. Algunas frasecitas pueden ser reescritas de otra manera en el mismo contenido, en el mismo contexto. ¿Cómo es eso? Si yo digo que A es el doble de B, eso es igual a decir que A es 2 veces B. ¿Cierto? Si A es el doble de B o A es 2 veces B,
es lo mismo. ¿Y por qué resalto esto? Porque ahora hay una frase similar a esta que es de nuestro interés. A es dos veces más que B. A es dos veces más que B. Si dos veces significa multiplicar por 2, ¿qué significará dos veces más? Dos veces más se interpreta como 3 veces, correcto. Dos veces más. Imagínate, te había explicado un ejercicio y tú me pides que te explique 2 veces más. ¿Cuántas veces te voy a explicar entonces? 3. Por eso es que 2 veces más se interpreta con 3 veces. Y si llevamos eso a una ecuación, ¿cómo quedaría? A es 2 veces más que B. Ojo, A es 2 veces B. A es 2 veces más que B. Ten cuidado, ¿ah? Ahora, ¿también se puede trabajar con una sola letra? Obvio que sí. Si B fuera X, como A tiene 2 veces más, ¿en qué se convierte A? Y nuevamente cumple con la indicación. Esto generalmente se utiliza para iniciar el problema y esto para finalizarlo. Un pequeño detalle adicional. La palabra más puede ser cambiada por la palabra mayor. Y el contenido o su simbolización es la misma. Porque decir 2 veces más o 2 veces mayor es lo mismo. ¿Correcto? Esa es la segunda frase que quiero que recuerden. El 2 más. Tercera frase. ¿Qué pasaría si yo solamente digo A es 2 más que B? A comparación de la frase anterior, ¿qué modificación hay? Es lo mismo, solamente que la palabra veces ahora ya no está. Sabemos que la palabra veces significa multiplicación. La palabra significa que aquí no hay nada que multiplicar. Se dice simplemente 2 más, lo que nos indica es que hay que agregar 2. A es 2 más que B. Eso nada más. Ahora, visto de una sola manera, de una sola incógnita. Si B fuera X, A es 2 más. Es como cuando yo le digo a tu compañera, ¿cuántos añitos tienes? 18. Tu compañerita tiene 2 más que tú. ¿Cuántos años tiene ella? 20. Porque si ella tiene 2 años más que simplemente indica que se le debe de agregar 2. ¿Correcto? El 2 más que indica solo que vamos a agregar 2. Correcto. ¿Estamos bien o no? ¿Sí? Cuarta frase. A excede a B en 10. Por favor, entiéndeme. Excede significa simplemente que se deben comparar dos cantidades. Y al comparar dos cantidades, una de ellas es mayor y la otra es menor. Excede, excedido, exceso, excedente, siempre es lo mismo. Se van a comparar dos cantidades y al compararlas una es mayor y la otra es menor. Como por ejemplo cuando yo digo, ayer comí en exceso. Estoy comparando lo que debía de haber comido con todo lo que me he tragado. ¿Cierto? Esa es la idea. Por lo tanto, lo más recomendable para entender esta frase es utilizar un pequeño diagrama con 2 barritas. Y luego interpretar. Si A excede a B, A es mayor que B. Por tanto, A es la barra grande y B es la barra pequeña. Si A excede a B en 10, ahí tiene que ir ese 10. ¿Está bien? Así se interpreta. Profe, pero yo no quiero su interpretación, yo quiero su planteo.
Si lo has interpretado, el planteo es inmediato. Mira, al bloque pequeño, ¿quién es el bloque pequeño? B. A ese bloque pequeño, súmale la parte de rojo. Y esa suma va a ser igual al bloque grande. ¿Está planteado? Ahí está. A excede a B en 10. Ahora, si tú quieres verlo de otra manera, porque esto es cuando finalizo mi problema. Si yo quiero saber cómo iniciar con esa frase, yo voy de esta forma. A y B. Te pregunto, si B fuera X, si esto fuera X, ¿cuánto sería todo esto? ¿Esto para qué se utiliza? Si lleva igual, sirve para finalizar el planteo. ¿Y esto para qué sirve? Para iniciar el planteo. Y resalto esto. Exámenes decían, en un rectángulo, el largo excede al ancho en 10. Y la mayoría se... El largo excede al ancho. Está planteado. Pero si tú lo utilizas de esa manera, este planteo, ¿qué era lo correcto? Si en un rectángulo el largo excede al ancho en 10, el largo es más. El largo le excede al ancho en 10. Si el ancho es X, ¿el largo qué debe ser? Porque el largo le excede en 10. El largo tiene 10 más. Por eso te digo, ¿esto para qué sirve? Para iniciar. ¿Y esta forma se utiliza? Sí, pero solamente al finalizar. Y eso de inicio y final, tú ya has entendido cómo va. ¿Está bien? Ahí está, pues. Siguen utilizando esto. Al inicio del ejercicio. Siguen haciendo esto. Ya no estás en primaria. Creo. ¿No? Profesor, tú me estás estafando, profesor. A mí me han enseñado de otra forma, profesor. A mí me han dicho que es más fácil así, profesor. Ven, te voy a enseñar para que aprendas, profesor. A excede, porque excede significa resta, profesor. A excede a B en 10. Esta forma de planteo está bien. Pero ¿sabes cuál es el problema? Estás planteando sin entender, de forma mecánica. Y si tú aprendes esto, mejor te lo muestro con un ejemplo. Porque si te hablo nomás, a veces algunos son tercos. No, profesor, yo le soy fiel a mi ex profesor. Mira, 20 es el exceso de X sobre 10. 20 es el exceso de X sobre 10. Mira, tú te atreves a aplicarle este método a esa frase. Mira, 20. ¿Qué significa es? Igual. El exceso significa resta, profesor. Ya, pone tu resta, pues, ya. ¿Qué significa D? Multiplicación. Listo. X sobre 10. Y todavía me hacen esto. X sobre 10. Ya está, profesor. Ponme mi estrella, profesor. Otra cosa te va a poner. ¿Tú crees que sea correcto? Este es el problema si es que tú aprendes a plantear término a término. Ahí vas a llegar. Interpreta, entiende. 20 es el exceso de X sobre 10. Como dice exceso, dibujo 2 barras. Si 20 es el exceso, todos sabemos que el exceso es aquello que se pasa. Entonces, como 20 es el exceso, esto valdría 20. 20 es el exceso de X sobre 10. La palabra sobre no significa división. Indica simplemente quién es mayor y quién es menor. Porque si X está sobre 10, ¿quién es mayor? Entonces, él es X
y él es 10. Ahora, aplícale estito. El pequeño. Al pequeño, agrégale la parte de rojo. Y así se obtiene el bloque grande. ¿Cuánto valdría X? 30. A ver, calcula X acá. No procede. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Que para poder plantear hay que interpretar. Y si para interpretar necesitamos un pequeño esquema, lo utilizo. Ya con la práctica, este esquema se hace de forma mental. Pero hasta que llegues a ese nivel, hazlo, interpreta quién es quién. Cosa que una vez que ya tienes claro quién es quién, fácilmente puedes llegar a tu ecuación. ¿Correcto? Hasta ahí vamos 4. Ya tenemos 4 frases. Vamos a una quinta. Vamos a una quinta frase. ¿Por aquí entrará? Vamos a probar. Quinta frase. La quinta frase dice: A y B, A y B están a razón de 2 a 5. Entendamos, decir a razón es equivalente a decir en relación. Y si hablamos de relación en planteo, es para utilizar división. Relación, división. Solo entiéndeme que, por favor, si vas a utilizar una relación como división, tienes que ser ordenado, tienes que respetar el orden. La primera letra que aparece arriba y la segunda en el denominador. Esa es regla, esa es ley. Hay que respetar el orden. Igual en el otro lado los números. El que aparece primero arriba y el segundo en el denominador. Ahora, si recuerdas un poquito de esto, esa forma se puede reescribir utilizando constantes de proporcionalidad, en la cual A juega con 2. Por tanto, para A sería 2K y B juega con 5. Para B sería 5K. Y nuevamente llegamos a la misma idea que hace un momento. ¿Esto para qué sirve? Para iniciar mi planteo. ¿Y esto para qué sirve? Para finalizar mi planteo. Y ya que es la última frase, antes de empezar los ejercicios, un último ejemplo. ¿Cómo debería de plantear la frase por cada 2 varones hay Profesor, pero tú no me has enseñado cómo se plantea por cada, profesor. ¿Por qué me pides eso? Les he dicho que cuando querramos plantear, tenemos que interpretar. Y antes de utilizar esa frase, tenías que interpretar. A menos que... A ver, ¿qué te parece esto? Por cada 2 varones hay 5 mujeres. Por cada 2 varones hay 5 mujeres. ¿Qué me dice? ¿Ve o no? Por cada 2 varones hay 5 mujeres. Está mal, dicen por ahí. En realidad esto... Espérate. Está mal. Profe, pero eso dice, profe, y tal, profe. No, ese es planteo término a término, sin entender. En realidad, ¿qué me está diciendo el por cada? El por cada me está indicando que existe una relación.
este problema o esta frase me está indicando que hay una relación entre la cantidad de varones y la cantidad de mujeres. Y si hay una relación, lo correcto para esta frase era división, respetando el orden. ¿Qué es el primero? Varones. Entonces, ¿dónde va? Como debe ser. Es en el denominador. Se respeta el orden. Todos los números. Igual, respétame el orden. ¿Qué número aparece primero? 2. Y el que aparece luego en el denominador. Ahora tú y yo sabemos que esto se puede llevar a constantes de proporcionalidad, en donde varones y mujeres, para mujer, varones juegan con 2, 2K. Mujeres, ¿con quiénes juegan? Con los varones, ¿sí? Ya, 5K. ¿Y ya está? Prestas el que estaba arriba, solamente que de una forma contextualizada, en modo deco prácticamente. Ya no con A y B, sino con varones y mujeres. Chicos, profesor, pero si despejo no sale igual, profesor. A ver. M está multiplicando, pasa dividiendo. 5 queda. 2 que está multiplicando, pasa dividiendo. Dime. ¿Sí igual? Profesor, pero está volteadito nomás, profesor. ¿Qué tal a ti te volteo? ¿Estaría igual? ¿No? Entonces ya sabemos, no es que el problema de frente te diga, papá, eso es una relación, ¿ya? No te va a decir. Tú tienes que interpretar, tienes que entender. Esa es tu tarea en estas semanas. Esa es la forma en la cual deberías llegar. Para no hacer mucho bulto aquí. Ejercicios. Ejercicios. Apréndeme estas frasecitas. Y de verdad que te vas a diferenciar bastante del resto. Bastante. ¿Qué página es? ¿Sientes que se te entra 8? Acá está. Ya entendí. Correcto. Pregunta 1. Imagino que como ustedes son hábiles ya han estado avanzando, ya estarán en la 10 al menos, ¿pero no? Han atendido, no han avanzado. Está bien. Primera frase. Bueno, hay que leerlo todo. La edad de María es el triple de la edad de Esther y excede en 5 años a la edad de Isabel. Si las edades de Esther e Isabel suman 23 años, allá la edad de María. Correcto. A ver, mis niños. La edad de María es el triple de la de Esther. Mi primera frase. Oye, la edad de María es el triple de la de Esther. Al ser la primera frase ya sabemos cómo debemos utilizarla. ¿Cierto? Ya. Empezamos entonces. Aplicamos lo aprendido. Empezamos con Esther y luego María. Si la edad de María es el triple de la de Esther, entonces a Esther le ponemos X. Y como la edad de María es el triple, 3X para María. Es lo que le toca. Y excede en 5 años a la edad de Isabel. Oye. ¿Quién excede? ¿Esther, María o Isabel? ¿Quién excede? María. Porque entiende bien, la edad de María es el triple de la de Esther. Y se refiere a María. Y excede en 5 la edad de Isabel. O sea, la edad de María es la que excede en 5 la edad de Isabel. Y como excede, yo te enseñé con barritas, ¿cómo se interpretaría eso con barritas? Así, mira. Si la edad de María excede en 5 la de Isabel, María estaría por ahí. María excede en 5.
significa que María tiene 5 años más que Isabel. La edad de María excede en 5, entonces María es la mayor. Como le excede en 5, María es mayor por 5 años. Oye, pero la edad de María es 3x. ¿Cuál sería la edad de Isabel entonces? 3x. ¿Sí o no? Porque María tiene 5 años más, entonces Isabel tiene 5 años menos. 5 años menos de lo que tiene María. Ahí está. Bacán. Siguiente frase. Ojo que estoy avanzando una frase a la vez. ¿Eh? La siguiente frase. Las edades de Esther e Isabel suman 23 años. Esther e Isabel. Esas dos suman 23. Espérate un momentito. Al sumar me está indicando que este bloquecito debo de sumarlo con este otro. Ayúdame a sumar. Tú sabes que la suma involucra que agrupemos primero los que son igual, bueno, de la misma forma. Entonces, x hay que sumar con 3x. 4x. Aquí el menos 5 no hay con quién agrupar, entonces baja el menos 5 solo. Esto representaría la suma de las edades, pero por dato es 23. Lo igual a 23, entonces. Menos 5 pasa sumando. 4x va a ser 28. Sácale cuarta. El valor para x sería 7. Entonces, x vale... Ah, pero eso no pide el problema. ¿Qué me pide el problema? La edad de María. ¿Cuál es la edad de María? 3x, pero x vale 7. Entonces, la respuesta sería... Todo lo que hemos hablado se ha aplicado fácilmente en este problema. Ahora, hey, yo sé que siempre hay incrédulos en el salón. Siempre dicen, ese profe me está chamullando. A ver, mira, volvamos al planteo convencional. La edad de María es el triple de la de Esther y excede en 5 a la edad de Isabel. Si las edades de Esther e Isabel suman 23 años, hallar la edad de María. A nivel primaria. Este planteo, ese tipo de planteo está ahí. Compara desarrollar estas ecuaciones versus desarrollar esto. Hay mucha diferencia, ¿no? Hay mucha diferencia. Es lo que te explicaba por aquí. ¿Entendido? No es chamullo lo que te estoy hablando. Todo lo que te enseño es real. Profesor, pero a ti, ¿quién te enseñó todos esos trucos, profesor? ¿Te digo la verdad? Todo eso me enseñaron estudiantes como ustedes. Sí. En 20 años que llevo enseñando RM, muchos estudiantes tenían su propia forma de planteo y todo eso ha ido aprendiendo y perfeccionando hasta entender claramente qué es lo que ocurre para poder plantear y explicarte de esa manera. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a los anteriores a ustedes, para ser más exactos. Pregunta número 2. Silvia compra un pañuelo, una falda y un abrigo en $5,050. Calcular el precio del pañuelo si la falda vale 24 veces más que el pañuelo y le abrigo el triple de la falda. A ver. Primera frase. Silvia compra un pañuelo, una falda y un abrigo por $5,050. Pañuelo más falda más abrigo vale $5,050. Dime, ¿va o no va ese planteo?
Profesor, pero eso dice el ejercicio. Oye, si me empiezas de esa manera, estás empezando con la primera forma de planteo. Inclusive, mira esto. Hasta se parece. ¿Sí o no? Profe, pero es la primera frase. Yo te expliqué. ¿Es obligatorio empezar el planteo por la primera frase? A veces a propósito no ponen esa información en la primera frase para nosotros caer en este problema. Entonces, ¿qué debo hacer, profe? Ignórala. Así como ella te ignora a ti. Ignórala. Todavía no la utilices. Vamos a la segunda frase. La segunda frase me dice, calcular el precio del pañuelo. ¿Ya? Si la falda vale 24 veces más que el pañuelo, eso sí me interesa. La falda vale 24 veces más. Más. Si la falda vale 24 veces más que el pañuelo, significa que la falda vale 25 veces el pañuelo. Espérate un ratito. Si es la primera frase que voy a utilizar, de esta forma tendría que plantearla, ¿cierto? Y ya, entonces voy y digo, si la falda es 24 veces más que el pañuelo, al pañuelo le pongo X. La falda es 24 veces más. Excelente. Esa era la frase con la que tenías que empezar. Correcto. La siguiente frase dice que el abrigo vale el triple de la falda. Entonces, si hablamos de abrigo, ¿cuál sería el costo? Exacto, 25x por 3. Y eso me da 75x. Oye, ahora sí es conveniente utilizar la primera frase. Ahora recién. La primera frase que nos decía que en total se ha gastado 5.050. Y ya está, mira la ecuación tan básica que hemos obtenido. Dale, 75 más 25, 100 más 1, 101x es igual a 5.050. Sácale 101 50. X es 50. X es el costo del pañuelo. Y eso es justamente lo que nos piden. En 2 líneas acababa el problema. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué cosa estamos recordando en este problema? ¿Es obligatorio empezar el planteo con la primera frase? No. Obligatorio. Tantos pequeños. Preguntando a un alumno por su nota en un examen, responde, si cuadruplico mi nota y le resto 40, tendría lo que me falta para obtener 20. Oye, mamá súper preocupada por tu aprendizaje, sabe que has dado un examen. Y te dice, mi hijo, ¿qué nota obtienes? Sorprenderla, le hablas ya de otra manera, le dices, si cuadruplicas mi nota y le restas 40, tendrías lo que me falta para obtener 20. Y cuando está agarrando su chancleta empiezas a correr, ¿no? No le vas a hablar así, pues. Mamá está más ocupada en otros asuntos y tú le vas a venir con el cuadruplico mi nota. Pero lo mismo le haces a tu papá. Y tu papá, que se ha preparado 5 ciclos en Acadia, ese te lo plantea al toque. Él dice, allá, lo que te falta para 20. Significa que el examen en total tenía 20 puntos. Y tú solamente has sacado una parte de ese 20. Porque en una parte de ese ejercicio dice, lo que falta para 20. Significa que la nota del alumno es una cantidad menor a 20. ¿Y cuánto es exactamente esa nota? No sabemos, queremos averiguar. X. Y ahora, por criterio, si todo el examen tiene 20 puntos y la nota del estudiante es X, este bloque
representaría aquello que le falta para llegar a 20, ¿cierto? ¿Cómo se plantea ese bloque? 20 menos, claro, porque si todo el examen es 20 y esto es X, esta parte sería 20 menos ese X. Interpretas eso y el problema ya fue. Porque mira, si cuadruplicas mi nota, aquí está, y le restas 40, tendrás lo que falta para 20. Eso nada más dijo. Bastaba interpretar bien esta partecita para llegar a la ecuación. Menos X pasa sumando, 5X, el 40 pasa sumando, le saco quinta, 12 nada más. ¿Y se acabó? Fácil, ¿no? Simple. Interpreta, entiende. Pregunta número 4. Dice, tú tienes 2 veces lo que yo tengo y él tiene 2 veces más de lo que tú tienes y la suma de lo que tenemos los tres excede 45 al doble que tienes. ¿Cuánto tiene él? Para poder plantear, se trabaja una sola frase a la vez, porque si queremos trabajar simultánea, no vamos a entender nada. Siempre es una sola frase a la vez. Con la primera frase, tú tienes 2 veces lo que yo tengo. Tú tienes 2 veces lo que yo tengo. Estamos iniciando. Estamos iniciando. De esta forma tendríamos que trabajar. Si tú tienes 2 veces lo que yo tengo, si yo tengo X, tú tienes 2 veces. Así se inicia, hemos hecho. Él tiene 2 veces más de lo que tú tienes. Él tiene 2 veces más. Ayúdame. 2 veces más, ¿cómo se plantea? 2 veces más significa 3 veces. Y 3 veces indica que hay que multiplicar por 3. 3 veces. Entonces, voy a multiplicar por 3. ¿Pero a quién? ¿A X o a 2X? A 2X. Porque dice, él tiene 2 veces más de lo que tú tienes. Entonces, eso es lo que tenía que ir ahí. O sea, legalmente, ¿cuánto tiene él? 6X. ¿Ya? Genial. Siguiente frase. Si la suma de lo que tenemos los tres exceden 45 al doble de lo que tienes. Espérate. La suma de lo que tenemos los tres. Me pide que sumemos. Y yo soy obediente. Ahí está. Me dice que sume y yo lo sumo. ¿Cuánto suma todo? Habla, ¿cuánto suma todo? 9X. El problema me dice, la suma de lo que tenemos los tres exceden 45. Dice excede. Voy con mi gráfico de barras. Si la suma es la que excede, significa que la suma representa el bloque grande. ¿Cierto? La suma es la que excede. La suma es el bloque grande. Excede en 45. Interpreta. La suma de lo que tenemos los tres excede en 45. ¿Pero a quién le excede en 45? Al doble de lo que tienes. Cuando dice tienes, ¿a quién se refiere? El doble de lo que tú tienes. A eso sería. ¿Cierto? Y ya está. Profesor, pero ¿y la ecuación? ¿Cómo que la ecuación? Yo te he dicho que si tú tienes el gráfico, aplícale esto. El bloque pequeño, 4X. Súmale la parte de rojo. ¿Se obtiene el bloque grande o no? Ahí está. Ahí está tu ecuacioncita. Mira qué barbaridad de ecuación. 4X pasa a restar 5X. Si 5X es 45, X es 9. ¿Qué te pide el problema? ¿Cuánto tiene él? Él. Lo que tiene él vale 6X, ¿cierto? 6 por 9. Y se acabó. Hasta parece fácil, ¿no?
¿O no se entiende? Está clarito. Está clarito. Vámonos a la pregunta 5. Pero antes una remojadita. ¿Listo? Al preguntar un padre a su hijo cuánto había gastado de los 350 soles que éste le dio, el hijo responde, he gastado las 3/4 partes de lo que no gasté. A ver. Oye, imagínate que le dices a tu papá, pa, necesito pagar la academia, papá, necesito dinero. Y tu papá, como confía en ti, te dice, hijo, allá en mi billetera tengo 350 soles, agarra lo que necesites. Y tú te llevas toda la billetera. Obviamente no te gastas todo, solo lo necesario. Y devuelves la billetera a su lugar. Cuando papá te pregunta, hijo, ¿y cuánto gastaste? Para que no te interrogue más, tratas de cancelarlo. Mira, pa, gasté las 3/4 partes de lo que no gasté. Al papá no lo vas a sorprender, pues. Si papá se ha preparado, ha estudiado, no lo vas a madrugar con esto. Papá ya sabe. Papá sabe que cuando le dices gasté, no gasté, perdí, no perdí, regalé, no regalé, significa simplemente que se está hablando acerca de una relación que hay entre esos dos. Y por lo tanto, su planteo debe ser con gasté las 3/4 partes de lo que no gasté. Significa que hay una relación entre lo que se gastó y lo que no se gastó. Ahora, hemos dicho que si hablamos de relación se respeta el orden. ¿Quién va arriba? ¿Lo que gastó o lo que no gastó? Arriba siempre aparece, va lo que aparece primero, ¿cierto? Arriba sería gasté y abajo. Profe, y aquí en el otro lado, ¿qué cosa va? Aquí está la relación. Incluso ya te la dan en fracción ya. Ahí está. Y ahora, si quieres hacerlo más bonito, como puedes expresar con constantes de proporcionalidad, lo que se gastó fue 3K y lo que no se gastó, y ya tienes planteado cuánto se gastó, cuánto no se gastó. Si tú sumas lo que gastó con lo que no gastó, obtienes el total de dinero que tenía desde el principio. Al sumo, la suma de 7K. Eso representa lo que tenía al principio. Lo que al principio es el dinero que le dio el papá. ¿Cuánto le dio? Eso es igual entonces. Ahí estima 50. Y como el problema pide que calcules cuánto gastó, cuánto es lo que gastó, y ahí se acaba. Entonces que ya no te ataranten con gasté, lo que no gasté, perdí. Eso simplemente indica una relación y el problema así se acaba. ¿Ya? Pregunta número 6. La diferencia entre dos números es 36. Si el mayor disminuye en 12, se tiene el cuádruple del producto de los números dados. A ver, mis niños, yo sé que son hábiles. Vamos a... La diferencia... ¿Va o no va? La diferencia de dos números es 36. ¿Va o no va? Yo tengo miedo de decir que sí, profesor. El planteo está bien, pero si lo utilizas de esa manera, caes en el primer tipo de planteo.
Pero está bien, profesor. No es para ti. Déjala, olvídala. No es la forma que necesitas. Entonces, ¿qué hago? Diferencia de dos números 36. Mira, si dos números tienen como diferencia 36, significa que uno de ellos es más grande, es mayor que el otro. Y su diferencia es 36. Obviamente, el que tiene barra más grande es el mayor y el otro es el menor. La diferencia empieza por el pequeño. No sabes cuánto vale él. X. Y si esto es X, ¿cuánto sería todo esto? Claro. Porque si la diferencia entre dos números es 36, significa que uno es mayor que el otro y 36 es aquella parte que 36 va ahí. Claro, uno tiene 36 más que el otro. Te digo que esto está mal. Está bien, pero nosotros tenemos que... Digo que te he mostrado. ¿Ya? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Ahora me dice a continuación, si el mayor disminuye en 12, claramente sabes quién es el mayor. El mayor disminuye en 12. ¿En qué se convierte entonces? X más 24. Si el mayor disminuye en 12, se tiene el cuádruple del menor. O sea, esto va a ser igual al cuádruple del menor. X nada más, porque al menor no le pasó nada. Por eso es que sigue siendo X nada más. ¿Y esta? Mire esa pequeña ecuación. X pasa restando. Queda 3X. Como lo que estamos viendo todas las noches. Sácale tercia. X sería 8. ¿Qué te pide el problema? El producto de los números da el y el problema me está pidiendo que multiplique al mayor con el menor. Vamos, ¿quién es el? Aquí está. X más 36. Pero X es 8. 8 más 36, 44. Por el menor. El menor es X. ¿Cuánto es 44 por 8? 352. ¿Listo? Dice, los números son como 9 a 10. Si el mayor aumenta en 20 y el menor disminuye en 15, el menor será 3 a 7. Calcular la suma de los números. A ver. A ver, mis chicos, mis peques, mis niños. Dos números son entre sí como 9 a 10. Interpreto eso como una relación. Ahora, dos números son entre sí como 9. Aquí está. Profe, y los trucos de a poquito van a ir apareciendo. Por el momento todavía no los vemos, pero espérate un momentito que ya llega. Vámonos con la pregunta 8. ¿Qué hora es? Si la mitad del tiempo transcurrido desde las 9 es igual a la tercera parte del mismo tiempo que falta transcurrir para las 19. Estás mirando tu reloj, ya creo. Es lo que dice la pregunta 8. La mitad del tiempo transcurrido desde las 9 es una tercera parte del mismo tiempo que falta transcurrir para las 19. Chiquitos, este problema habla de tiempo transcurrido por transcurrir. Y ni bien tú lo lees, tienes que meterte a la mente que el procedimiento de solución es este. Esto es lo que se utiliza cada vez que veas tiempo transcurrido por transcurrir. ¿Cómo? Mira aquí. Trazas una línea. Esa línea representa un intervalo de tiempo. Y si es un intervalo de tiempo, debe tener un inicio y un final. Y eso lo especifica el problema.
Porque el problema dice, la mitad del tiempo transcurrido desde las 9. Desde. Nos está marcando un punto de partida. Es igual a la tercera parte del tiempo que falta transcurrir para las 19. Lo que falta para las 19, dice. Entonces 19 va aquí. ¿Y esa información es necesaria? Sí, porque gracias a eso sabemos cuál es la longitud de dicha línea. Desde las 9 hasta las 19, ¿cuánto tiempo hay? 10 horas en total. Muy bien. 10 horas. Compara. Hey, hasta ahí. ¿Es algo similar o no? Ahí está. Muy bien. Ahora, esta linecita la divides en dos. Las partes no necesariamente tienen que ser del mismo tamaño, pueden tener tamaños diferentes. Ojo, a la primera parte se le conoce como tiempo transcurrido y a la segunda tiempo por transcurrir. ¿Qué más que resaltar? La flechita que divide es la hora actual. Generalmente eso es lo que tienes que calcular. Porque cuando el problema te dice, ¿qué hora es? Te están pidiendo calcular la hora actual. Y para calcular la hora actual, ¿qué necesito? Necesito saber cuánto tiempo ha transcurrido. Porque, por ejemplo, si hubieran transcurrido 2 horas, si desde las 9 transcurren 2 horas, ¿qué hora es? Las 11. Facilito. Para saber qué hora es, ¿qué necesito? El tiempo transcurrido. Como lo necesito y no lo conozco, ahí entra mi planteo. Pero ahora te pregunto, si toda la línea vale 10 horas y esto es X, ¿esto cuánto valdrá? 10 menos 1000. ¿La misma idea o no? La misma forma, solamente que en otro tipo de problema. La misma estrategia de solución. Llegas a ese punto, la ecuación así se va. El problema me dice la mitad del tiempo transcurrido es igual a la tercera parte del mismo tiempo que falta transcurrir. Y ya está. Se acabó tu problema. Facilito, ¿no? 3 pasa multiplicando 3x. 2 pasa multiplicando 20 menos 2x. 2x pasa sumando. ¿Cuánto vale x? 4 ¿qué? 4 horas. Significa que desde las 9 han transcurrido 4 horas. 9 más 4, ¿cuánto es? 13. Entonces, ¿a qué hora ocurre esto? A las 13 horas o su equivalente que es 1 p.m. ¿Cuál de las dos está en las claves? 13, con esa me quedo. 13 horas era la respuesta. Tiempo transcurrido y por transcurrir. Ya sabes cómo hacerlo. Pregunta número 9. La 9 la hacemos por aquí, ¿ya? Porque por allá me va a faltar espacio. Pregunta 9. Si mueren 2/7 de mis ovejas y compro 37 ovejas más, el número de las que tenía al principio queda aumentada en sus 3/8. ¿Cuántas ovejas tenía al principio? A ver, justamente ahí empieza el problema, desde el final. ¿Cuántas ovejas tenía al principio? No sé. N. N va a representar el número de ovejas al principio. Listo. Esto no se borra, creo. ¿O sí? Para que se vea mejor. ¿Con salivita sale? A ver, Scoop. Ah, ya. A nada. A ver, mis niños.
N, a ver, atentos porque este problema tiene cositas adicionales, ¿eh? Atentos, atentos. N es el número de ovejas que tenía al principio. Mueren 2/7 de mis ovejas. O sea, ¿cuántas mueren? Mueren 2/7 de N. Porque dice 2/7 de mis ovejas. 2/7 de mis ovejas. Si esa es la cantidad de ovejas que mueren, dime cuántas ovejas quedan. Claro, si mueren 2/7, quedan 5/7 en. Claro, si mueren 2 de 7, quedan 5 de 7. 5/7 de las ovejas. D significa que se debe multiplicar esa fracción por el número de ovejas. ¿Y por qué necesito lo que queda? Porque luego dice que se compran 37 ovejas más. Y si se compran 37 ovejas, esas 37 se debe sumar o restar. ¿Pero a quién se le va a sumar? A lo que queda. Por eso es que necesitábamos esa partecita y por eso que lo calculamos. Como sé que al comprar 37 ovejas, esas 37 ovejas se les va a sumar, al sumar 37, tendríamos la cantidad de ovejas que tendrá en ese momento dicho pastor. Pero espérate un momentito. Al comprar 37 ovejas, dice que el número de ovejas que tenía al principio quedaría aumentado en sus 3/8. Interpreta. El número de ovejas que tenía al principio quedaría aumentado en sus 3/8 significa que este número de ovejas que él tendrá va a ser igual a la cantidad de ovejas que tenía al principio. N. Pero aumentada en sus, al decir sus 3/8, se refiere a los 3/8 de dicha cantidad. Estas ovejas se mueren. Esto quedó. Compró 37 ovejas. Entonces, lo que tendrá va a ser igual a lo que tenía al principio, pero aumentado en sus 3/8. Eso nos decía el problema. Y de ahí hay que calcular N, porque eso pide, ¿no? ¿Mm? Ya. Entonces, ¿cómo calculamos N? Profe, mira, hay fracción. Y tú me dijiste que un problema, la fracción se puede evitar. Yo te entendí, profesor, yo confío en ti. ¿Ahí se puede evitar la fracción? Sí, pero ahorita ya no. Porque se evita la fracción solo al inicio del planteo. Al inicio. Ahí ya la tienes dentro. La fracción. La fracción. Entonces, con toda fracción toca desarrollar. Profesor, pero me dijiste que la fracción nos vuelve lentos. Sí, justamente ahí entra otra estrategia que nos va a ayudar a resolver esto rápido. Si vemos fracciones y sabemos que tenemos que desarrollar, el método indica que toda tu ecuación la debes de multiplicar por un número. Profe, ¿y qué número es ese? Ese número se calcula. El número que vas a utilizar tiene que ser el mínimo común múltiplo de los números que van en el denominador. Mínimo común múltiplo de 7 y 8. Como son primos entre sí, se multiplican. Sí. Ese es un pequeño truquito que se aprende en la práctica ya. Porque tú sabes que la fracción te vuelve lento. Y legalmente sacan mínimo acá y luego aplican ASP y se hacen un lío y se enriedan y se pierden y ya fueron. Con esto sale de inmediato. Multiplica todo por 56. Mira, al multiplicar 56 por el primer elemento, primero simplificas. ¿Cuánto es 56 entre 7? 8. Solo quedaría 8. 8 por 5, 40n. Más. Concéntrate, ¿ah? 56 por 37.
Al ojo, 56 por 37. No lo multipliques, te vas a gastar. Déjalo así indicadito. Ahora toca con él. 56 por n, 56n. Ahora 56 por este bloque. Primero simplifica. 56 entre 8, 7. ¿Cierto? Solo el 7. 7 por 3. Y mira, ya no hay fracción. Se fueron. Ahora todo es felicidad. Suma. 77n. Este 40n pasa restando. 77n menos 40n, 37n. Y por este lado, 56 por 37. Mira. A buena hora no lo multiplicaste, ¿no? Y esto es lo que pedía el problema. La cantidad de ovejas que había al principio. Hay formas, hay métodos para poder desarrollar fácil. Una fracción se puede evitar, pero vamos, ¿cuándo se evita la fracción? Al inicio. Al inicio. Tu fracción ya está en el problema, olvídate. Modificar todo va a ser un enredo. Mejor utiliza estrategias como esa y así se me van en una. Y cosa que lo demás ya es fácil de trabajar. Lista la 9. Vamos a la pregunta 10. ¿Aquí entrará? ¿O aquí? ¿Dónde? Bueno, vamos a poner aquí a 10. Pregunta 10. Por un trabajo a Pedro se le pagó 10 soles más que a Raúl, a Carlos el doble de lo que recibió Raúl y a Julio el triple de lo que recibió Raúl y Pedro juntos. El pago total que se hizo fue de 540 soles. ¿Cuánto recibió Carlos? Ya sabemos que se juega una frase a la vez. Primera frase. A Pedro se le pagó 10 soles más que a Raúl. Aquí colocamos a Pedro, Pedrito, Raúl. Ey, si a Pedro se le pagó 10 soles más que a Raúl, significa que el dinero que recibe Pedro depende de cuánto dinero recibió Raúl. A Raúl se la pongo. La incógnita. Si Pedro recibió 10 soles más que Raúl, excelente. Ya estás ya. A Carlos se le pagó el doble de lo que recibió Raúl. A Carlitos se le pagó el doble de lo que recibió Raúl. Muy bien. Luego dice que a Julio se le pagó el triple de lo que recibió Raúl y Pedro juntos. Espérate un momento. One moment, please. 3. A Julio se le pagó el triple de lo que recibió Raúl y Pedro juntos. Entonces, primero calcularíamos cuánto recibió Raúl y Pedro juntos. Juntos recibieron 2x más 10. Y como a Julio le toca el triple de lo que recibieron ellos juntos, sería el triple de esto. 6x más 30. El pago total que se hizo fue de 540. El pago total es la suma de los pagos de cada uno de ellos. Eso es 540. El problema es historia. 6x más 2x más x más x. 10x. 10 más 30. 40. Pero ese 40 pasa restando. 500. Sácale décima. El problema te pide que calcules cuánto recibió Carlitos. Carlos. Ya está resuelto, ¿ya? Así de fácil. Ya te estás habituando, ya estás entendiendo mejor, ya estás captando las ideas. Estás agarrando ritmo ya. Pregunta 11. En cierta academia que no podemos decir su nombre, pero todos sabemos que empieza con A y termina en Katia, por si acaso. Dice, eso dice el problema, yo no estoy inventando, eso dice el problema.
En cierta academia, cada salón tiene carpetas para 9 alumnos. Pero si se agregan 2 carpetas más, entonces podrían sentarse 8 alumnos en cada carpeta. Eso dice. Hay en la cantidad de alumnos de uno de los salones de la academia y dar como respuesta la cifra de las decenas. A ver, te explico, te la cuento. Aquí en la academia, cada salón tiene carpetas y en cada carpeta se pueden sentar 9. Pero si en este salón yo agrego 2 carpetas, entonces en cada carpeta se sentarían solo 8. Claro, como hay más carpetas para que no estén tan pegaditos, entonces solamente entrarían 8 nada más. ¿Está bien? Quiero plantear. Para plantear en este ejercicio hay 2 incógnitas. Mi primera incógnita. Si van a ir, al inicio iban 9 en cada carpeta. ¿Pero sabemos cuántas carpetas hay? Solo sabemos cuántos alumnos entran en cada carpeta. Como no sabemos el número de carpetas, ahí entra tu planteo. N. Número de carpetas. Pero hay otra incógnita más. T. Total de alumnos. Una vez más te explico el problema. Imagínense que ustedes se acomodan en un salón especial. En ese salón, en cada carpeta pueden sentarse 9 alumnos. Pero como se están muy pegaditos y están haciendo cositas, entonces, en ese salón le agregan 2 carpetas más para que ya no se sienten de 9 en 9, sino se sienten de 8 en 8. Eso me dice. Eso quiere decir que hay 2 casos. Mi primer caso es cuando se sientan de 9 en 9. Y si hay 9 en cada carpeta, 9 multiplicado por el número de carpetas es igual al total de alumnos. ¿Por qué? ¿Cómo calculo cuántos hay en total? Si en cada carpeta hay 9, tendríamos que sumar 9 más 9 más 9 más 9 más 9 n veces, porque son n carpetas. Sumar 9 n veces es 9 por n. Eso me daría el total de alumnos. Eso es para el primer caso. Oye, para el segundo caso, ¿cuál es? Dice que en el segundo caso se agregan 2 carpetas más. Entonces, el número de carpetas ahora, ¿cuál sería? Pero ahora, en cada carpeta ya no van a ir 9. Entonces, si multiplicamos 8 por el número de carpetas que se están utilizando, el producto va a ser igual al total de alumnos también. Ojo, el total de alumnos en cada caso es el mismo, porque el total de alumnos nunca cambió, solamente se ubicaron de otra forma, se ubicaron de manera diferente, pero el total sigue siendo el mismo. Y si el total es el mismo, ¿qué significa? Que este bloque va a ser igual a este otro. ¿Sí? Porque el total es el mismo, y entonces con eso el problema ya fue. Aquí tengo 8n, 8n pasa restando. 8 por 2 significa que hay 16 carpetas. Si son 16 carpetas, ¿cuántos alumnos hay en total? El total podría calcularlo con esto o con esto otro. Esto parece más simple. Calculemos con él. Decimos número de alumnos. Según lo que vemos, el número de alumnos es 9n. N vale 16. 9 por 16. ¿Cuánto es 9 por 16? 144. Ojo, el problema decía, halle la cantidad de alumnos de uno de los salones de la academia y dé como respuesta la cifra de las decenas. El número de alumnos es esto. La cifra de las decenas, ¿quién es? Todos sabemos que esto es unidades, este es decenas y esto es. Como te pide la cifra de las decenas, ¿cuál sería la respuesta para este problema? 4. Esa era la solución en ese ejercicio. Muy bien, vamos ahora con la pregunta número 12.
¿Este huequito al final no lo usamos? ¿O lo usamos? Aquí lo metemos. La pregunta 12. En exceso de 8 veces un número sobre 60 equivale al exceso de 60 sobre 4 veces el número. Calcula el doble de dicho número. El problema me está hablando acerca del doble de un número, pero ¿quién es ese número? N. Supongamos que N es el número. Y ya está. Atentos, chiquitos, ¿ah? El exceso de 8 veces un número sobre 60. Cuando te dice exceso, ¿qué te dije que hagas? Barras. El exceso de 8 veces un número sobre 60. ¿La palabra sobre significa división? ¿Sobre qué significaba? Indicaba simplemente quién era mayor y quién era menor. El exceso de 8 veces un número sobre 60 significa que 8 veces el número va a ser la cantidad mayor y 60 la cantidad menor. Pero el problema exactamente habla del exceso. El exceso es la parte que se pasa. Esto representaría el exceso de 8 veces el número sobre 60. Entonces el problema se está refiriendo a esa partecita. ¿Tú podrías decirme cómo se plantea esa partecita que he puesto de rojo? ¿Cómo podrías representarle en una ecuación esa parte que he resaltado con rojo? 8n menos, claro, pues por lógica, si tú haces 8n y al 8n tú le restas 60, obtienes eso. Y eso es lo que necesitamos. Ese es el exceso. El problema me dice que ese exceso equivale. ¿Qué significa equivale? Igual. Equivale al exceso de 40, perdón, de 60 sobre 4 veces el número. Nuevamente exceso. Esta vez de 60 sobre 4 veces el número. Entonces, ahora, ¿quién es el mayor? 60. Y 4 veces el número es el menor. Pero como me dice exceso, nuevamente se refiere a algo similar al caso anterior. Esa partecita, siguiendo las indicaciones anteriores, ¿cómo se plantea? 60 menos. Y con eso el problema ya fue. Porque 4n pasa sumando. El 60 pasa sumando. N, ¿cuánto valdría? El problema que nos pedía que calculemos el doble de dicho número. 20 es la respuesta. Muy bien. Lista la 12. 13. Un comerciante compra cierto número de cajas de manzana por 600 nuevos soles. Si hubiera comprado 10 cajas más por la misma cantidad de dinero, cada caja le hubiera costado 5 soles menos. ¿Cuántas cajas de manzana compran? Chiquitos, este problemita fue un problema de examen de admisión pasado. Sí. Vamos, instinto de comerciante. Tengo 600 soles. Voy a comprar cajas de manzana. Mi dato disponible es cuánto voy a gastar en total. Con este 600 soles voy a comprar cajas de manzana. ¿Sabemos para cuántas cajas va a alcanzar? No. ¿Por qué no? Exacto. Como no sabemos para cuántas cajas me va a alcanzar, entonces eso se representaría con una letra. A, por planteo. Y como me acabas de decir, ¿por qué no conozco para cuántas cajas me va a alcanzar? Porque no conocemos el precio de cada caja. Entonces, al precio de cada caja, B. Ahora, por criterio,
Esto básicamente es criterio. Si tú multiplicas la cantidad de cajas por el precio de cada caja, el resultado que se obtiene es el dinero que se va a gastar en total. Es como cuando vas al mercado y le dices, señor, 5 kilos de papa. La doña te dice, cada kilo está 2 soles. ¿Cuánto vas a gastar en total? ¿Cómo obtienes el gasto? Multiplicando la cantidad por el precio. Eso, si lo aplicas aquí, nos da nuestra primera ecuación. Tengo 600 soles para comprar cajas de manzana. Ahí está planteadito. A esta ecuación le voy a llamar ecuación real. ¿Por qué? Mira lo que dice a continuación el problema. El problema de ahora dice, si hubiera comprado 10 cajas más, si hubiera. Es un supuesto, algo que se está imaginando. Realmente la cantidad de cajas que se compró fue A. Y si hubiera comprado 10 cajas más, ¿cómo se plantea eso? A más 10. El supuesto me va a dar otra ecuación. Ahí está. Si hubiera comprado 10 cajas más con el mismo dinero, por la misma cantidad de dinero, o sea, en el supuesto, el dinero que se va a gastar en total es el mismo. Por la misma cantidad de dinero, cada caja hubiera costado 5 soles menos. O sea, en este segundo caso, el precio de cada caja tendría que ser 5 menos de lo real. ¿Cuál sería el precio de cada caja aquí? B menos 5. Aplicando la misma idea, A más 10 por B menos 5 debe ser 600. Y aquí vamos a tener algo interesante que resaltar. Pues si tú eres bien observador, te habrás percatado que en todos los problemas que hemos resuelto, yo he tratado de mantener una sola incógnita en la ecuación. Hemos tratado de mantener una sola ecuación. En todos los problemas, una sola ecuación. Y aquí hay 2. ¿Por qué 2? Porque hay 2 incógnitas. ¿Por qué mantengo una sola incógnita? Porque es más fácil desarrollar. Acá hay 2 incógnitas. Desarrolla, mira. Si tú quieres desarrollar legalmente esto, te va a faltar espacio. Hasta vas a colocar acá, continuará. No te creo, profe. ¿Cómo es multiplicación? Uno de ellos tendría que despejar pasando a dividir. Y si pasa a dividir al reemplazar y sumar 10, vas a sacar mínimo como un múltiplo. Luego eso lo vas a tener que multiplicar con B menos 5. Al multiplicar te va a salir una ecuación cuadrática. Y si es una ecuación cuadrática, el 600 va a pasar restando. Y luego de pasar a restar tienes que ordenar. Y luego simplificar y luego aplicar la aspa simple. Y si no te sale por aspa simple, la fórmula general. Menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. Y de ahí te va a salir 2 soluciones. Y de esas 2 soluciones tienes que descartar 1. Al final sale. Pero el tiempo que has utilizado no paga, no corresponde. Profe, pero ¿y entonces qué hago? Profe, no lo plantees con 2 incógnitas, plantéalo con un hito nomás, profesor. No quiero. Porque también sería operativo. Este es un tipo de problema clásico y la forma más simple para desarrollar es primero plantearlo así y luego utilizar un poquito de esas cositas especiales que tiene el planteo. Desarrollar por tanteo. No es despejar, reemplazar, no. Aquí se desarrolla por tanteo. Profe, ¿qué significa tanteo? Debes de buscarme 2 números que multiplicado de 600. Y que esos números, al reemplazarlos aquí, también al multiplicarlos debe salir 600. Profe, pero hay muchas combinaciones. ¿Cómo puedo hacer eso? Jugando con las claves. Profe, ¿y cómo se juega con las claves? Yo te enseño. Lo primero que tienes que hacer es leer lo que pide la pregunta. ¿Qué pide?
¿Cuántas cajas de manzana compra? Al decir compra, ¿se refiere a lo real o lo supuesto? Compra a lo real. Entonces significa que el problema te está pidiendo que lo calcules a él. ¿Cierto? ¿Qué significa esto? Que una de las claves tiene que ir aquí. Ahí es donde entras tú con tu instinto, con tu superstición, con tu sexto sentido, como quieras decir, pero escoges una de las claves y la utilizas aquí para comprobar. La que tú desees, la que te llame la atención. Ahora, si no tienes ninguna por ahí que te llame la atención, pruebas en orden. Por ejemplo, la primera clave, ¿quién es? 15, ¿cierto? A ver, probemos con 15. Si 15 fuera la respuesta, ahí debería de ir 15. Y me pregunto, ¿15 por cuánto sale 600? 15 por 40. 15 por 40, ahí está. Pero un momentito, esos valores deben de verificar la segunda ecuación. Si A vale 15, 15 más 10, 25. Si B vale 40, 40 menos 5, 35. Y 25 por 35 significa que la alternativa A no es la correcta. 30. A ver, por ahí me dicen 30. Vamos a confiar. Probemos con 30. Si 30 fuera la respuesta, entonces aquí ¿qué número debería de ir? Para que salga 620. Ahora, esos valores los utilizamos en la segunda ecuación. Si A es 30, 30 más 10, 20 menos 5 y 40 por 15. Mira, no se diga más. Eso será, pe. En vez de que te pongas a despejar y reemplazar, oye, si no confías en este método, te invito a que lo trates de desarrollar legalmente y vas a ver que te vas a aburrir y vas a volver a hacer esto. Ojo, este tipo de cositas son las que te digo que entran a lo que es el nivel pre. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas no vas a poder hacer en colegio, güey. Recuerda que en colegio el profesor lo que quiere es el procedimiento, ¿cierto? Que despejes, que reemplaces, que practiques. Pero en el examen de admisión, ¿nos importa eso? Es más, en colegio no te dan claves para tantear. En cambio, en un examen de admisión, sí. Y es por eso que puedes utilizar eso como herramienta para poder desarrollar. Nos queda tiempo para uno más. ¿Van? ¿Le van o no le van? Ya, vámonos con la pregunta 14. Dice, el producto de dos números naturales consecutivos es n unidades más que el siguiente consecutivo. Producto de dos números consecutivos. Tú sabes que dos números consecutivos se pueden plantear como x y x más 1, ¿cierto? ¿Sí? Como me dice el producto, pues esto es una pequeña expresión, en paréntesis acá una multiplicacioncita. El producto de dos números consecutivos es significa igual, es n unidades más que el siguiente consecutivo. Si él y él son dos números consecutivos, como aquí me dice el siguiente número consecutivo, él debería ser x más, porque al decirme el siguiente consecutivo se refiere al consecutivo para ellos. Por eso es que ahí sería x más 2. Ahora, ¿qué me pide el problema? Que calcule el menor. Entre x más 1 y x más 2, ¿quién es el menor? El menor es x. Entonces, aquí debemos de hallar x. Profe, ¿y cómo? Multiplicando x por x. X al cuadrado más x es igual a n, más x más 2. Oye, el x se va. Ese exponente pasa como raíz. ¿Y recuerdas que x querías calcular?
X se ha calculado ya. Ahí termina. Chiquitos, traten de asistir a su seminario. Como les dije, el día lunes en seminario hemos hablado de algunas estrategias adicionales, así como eso, porque eso también mencioné en el seminario del tanteo y algunas cositas adicionales. Traten de participar porque en clase, como se han dado cuenta, necesitamos hacer teoría, porque con esto te aseguro que me has entendido mucho mejor todo lo que te he explicado, ¿cierto? Ya tienes la teoría. Voy a repetir el seminario de planteo esta semana. O ya no ya, o pasamos a... Para poder... No, es que has visto que en el examen ha venido 10 preguntas de planteo en el mismo examen. Si no sabes plantear, vas a tener muchas dificultades. Una más de planteo en seminario mejor. ¿Ya? Ahora, si aquellos de repente que quieran un poquito más de problemas resueltos, yo tengo un boletincito donde he plasmado esta parte teórica y algunas cosas adicionales porque tú sabes que en clase no se puede hacer todo porque hay muchas cosas, pero sí se puede hacer lo necesario. Aquí yo he planteado, he puesto un poco más de teoría, un poco más de frases, la forma de planteo, 28 problemas resueltos con los métodos o formas que has visto y 40 problemas propuestos con sus claves para que comprueben. Solo preguntas de exámenes pasados, preguntas que vinieron en la UNCH. Yo sé que esto te puede servir. Aquellos que desean está un solcito, aquellos que no, pueden ir a su recreo que ahí terminamos la clase del día de hoy. ¿Ya? Y si no tienes dinero, no te preocupes que me puedo cobrar de otra manera. Con Yape o Plin que de repente tienen por ahí. Ya no esté empezando con citas que... ¿Alguien desea? Uy, ahorita les doy soporte. Esperen un ratito. ¿Alguien más por ahí? Igual es. Ahorita te doy. Un solcito. A ver, ahora sí. A ver, empezamos por allá. 2. Claro. Bien. 9, 40, 3300. Ya, me hace recordar nada más. Bien. ¿Alguien más por ahí? Tal vez. Un solcito nada más para la cantidad de problemas. Ahí voy, ahí voy. ¿Para 10 ya? Excelente. Ahora dame un segundo. ¿Uno? Bien. Ahí es, si falta, chicos, esperemos. 6, 7, 8, 9. Ya. A ver, un momentito, voy a sacar más. ¿Ya está ya? Ahí voy, dame un segundo. Ah, ya, no, no hay problema. Uno solo. Te agradezco. Por acá, chicos, rápido para el pasillo.